Tal día como hoy. Podcast número 13. Hoy vamos a hablar del 16 de junio de 1944. Vamos a dedicar el podcast al día en que se ejecutó a un niño de 14 años en Estados Unidos y hablaremos de la pena de muerte. Un relato que quiero que sirva como condena a la violencia, a la pena de muerte y a las injusticias que provocan un sistema de justicia imperfecto. En Estados Unidos, en 1944, se respiraba aires de ganadores. Se estaba a un año del fin de la Segunda Guerra Mundial y se sabían como la potencia que impulsaría al mundo occidental, con gran sacrificio en vidas humanas por parte de su población y un único ataque en su territorio. Pero esa gran nación, como todas las sociedades, en algún momento transitan entre luces y sombras, entre la luz y la oscuridad, entre el avance social y la discriminación. Esa sociedad era capaz de dar lo mejor a asumirse en lo más sórdido y oscuro del ser humano, el racismo y el odio, por ser diferente, por ser de otro color. Leyendo sobre qué pasaba en los años 40 y 50, me encontré con la historia de George Stanley. Quedé tan impactado que necesité investigar sobre lo ocurrido y finalmente compartirlo con todos vosotros. Un hecho que no debería haberse dado nunca, un crimen que jamás se tendría que haber cometido. Y como dice Mark Knopfler en su canción Why Worry, nena, veo que este mundo te ha puesto triste. Algunas personas pueden ser malas las cosas que hacen, las cosas que dicen. Pero nena, yo enjugaré esas lágrimas amargas, ahuyentaré esos miedos inquietos que hacen que tu cielo azul se vuelva gris. ¿Empezamos? Era la mañana del 16 de junio de 1944 y en la penitenciaría estatal de Carolina del Sur, en Columbia, un adolescente negro, de 1,55 m de altura y 40 kilos de peso, caminaba hacia su fatídico destino. Desgarbado, aterrado, lloroso y con la cara desencajada, entra en la sala donde estaba la silla eléctrica que lo matará. En sus manos lleva una Biblia que le acompañó durante los últimos 81 días de su vida que permaneció en la cárcel. Era demasiado pequeño para la silla eléctrica, no llegaba a la altura de los electrodos y usaron la Biblia que tenía cogida con sus manos como alzador para que su cabeza pudiera estar a la altura de ellos. Los tobillos eran demasiado finos para que las correas de sujeción pudieran sujetar sus piernas firmemente. Hasta aquí describo la escena por no darle cuerpo de relato, ya que lo que describo fue como pasó, un ejercicio de crueldad sin medida y aún más sabiendo que George era inocente. El 24 de marzo de 1944, más de 100 personas salieron en busca de dos niñas que no volvieron a sus casas y que fueron en bicicleta a buscar flores. Tenían 8 y 11 años. Por aquellos tiempos en Carolina del Sur, los negros y los blancos vivían en zonas bien diferenciadas. Las dos niñas rubias y de piel rosada, Betty June y Marie Emma, pedalearon hasta salir de su barrio para encontrar flores negras. Cuentan que hallaron las bicicletas en una zanja, cubiertas de fango. En esas fechas suele llover en Carolina del Sur, y allí estaban las dos pequeñas, aquellos dos pequeños cuerpos, el de Mary y el de Betty, con las cabezas destrozadas, y muy cerca el arma del crimen. Hay quien asegura que fue un pico ferroviario, otros hablan de una viga de las vías que difícilmente hubiera podido sostener un chico como George. Todavía no se habían cumplido 24 horas y la policía detenía a George Jr., que había participado en el operativo de búsqueda. Alguien mantiene que incluso dijo que las había visto el mismo día de la desaparición. Ese comentario quizá es lo que le perdió. La versión oficial, la que difundieron entonces las autoridades de Carolina del Sur, fue que Stanley no tardó en confesar.
que intentó abusar de Betty, de 11 años, y que María Emma, de 8, quiso defenderla. Que él cogió el arma homicida y la emprendió a golpes con la más pequeña dejando su cráneo hecho añicos, y que después se fue hacia Betty y prosiguió la matanza. No hubo documento alguno nunca que confirmara aquella supuesta confesión, pero la dieron por buena. Solo un mes después de la aparición de los cadáveres, el 24 de abril de 1944, George Junius Stanley estaba sentado en el banquillo de los acusados frente a un jurado popular compuesto solo por blancos. El proceso fue muy expeditivo. Bastó una jornada para celebrar la vista oral y al jurado no le hicieron falta más de 10 minutos para deliberar y confirmar la sentencia de Stanley. Un juicio que además estaba condicionado por el hecho de que el testigo clave que podía haber excusado a Stanley, su propia hermana, había tenido que escapar de la ciudad para que no la apalearan hasta la muerte. Bajo las leyes de Carolina del Sur, en ese momento toda persona de 14 años era tratado como un adulto. Stanley fue sentenciado a muerte en la silla eléctrica. La ejecución fue llevada a cabo en la Penitenciaría Estatal de Carolina del Sur, en Columbia, la mañana del 16 de junio de 1944, menos de 3 meses después del crimen. Su muerte fue tortuosa y chapucera. George, tal como hemos comentado, medía 1,55 y pesaba 40 kilos, por lo que era demasiado pequeño para la silla eléctrica. Aún así, continuaron con la ejecución y tuvieron que dar 3 descargas de 2.400 voltios para acabar con él. Como dice la canción de los Dire Straits, el hombre es demasiado grande, el hombre es demasiado fuerte. En este caso, el odio era demasiado grande, el odio era demasiado fuerte. Rewritten history with my armies and my crooks, invented memories. I did burn all the books, and I can still hear his laughter, and I can still hear his... El destino no siempre es lineal, y menos justo, y tras 70 años, la jueza de Carolina del Sur, Carmen Telvin Mayen, decretó el 17 de diciembre de 2014 que el condenado a muerte más joven de la historia de Estados Unidos no tuvo un proceso justo. La juez dictaminó que el proceso judicial contra George había estado plagado de violaciones fundamentales y constitucionales. La juez consideró inaceptable el procedimiento, al que le califica de una justicia fundamental. Un jurado de 10 hombres blancos, elegidos aquel mismo día, deliberó durante 10 minutos antes de decidir que el niño era culpable de asesinato. Durante el proceso, que no duró más de una jornada, la policía afirmó que contaba con la confesión del adolescente, aunque no se encontró ninguna prueba escrita en este sentido en los archivos judiciales. Su abogado, un cobrador de impuestos, en ese entonces con ambiciones políticas y en plena campaña para su reelección, convocó a muy pocos testigos y no actuó como una verdadera defensa. Al jurado le bastaron apenas unos minutos para condenar al adolescente a la pena capital, quedando plenamente demostrado que no había habido pruebas para la condena. Su abogado no apeló el fallo, lo que hubiera bastado para suspender la ejecución, y al examinar las actas del proceso, la magistrada Mayen no halló ninguna referencia a la presentación del arma del crimen. Aunque en el segundo juicio no se estableció la inocencia o culpabilidad de George, sirvió para que se le examinara la única prueba real existente en el caso, que no era sino la viga con la que habían matado a las niñas, y las conclusiones eran muy claras. Aquel objeto pesaba más de 20 kilos, con lo cual hubiera sido imposible que el pequeño, que solo pesaba 45, hubiera podido levantarla y golpear con ella fuertemente a las pequeñas. No debemos perder de vista que todo pasaba en la Carolina del Sur de los años 40, una región pantanosa, rural y que incluso hoy es pobre. La separación entre razas llega al extremo de que algunos negros todavía hablan gulag, dialecto que incorpora palabras africanas. El nombre de Alcolú
refleja un pasado caciquil, un acrónimo formado de las palabras Alderman, familia que fundó en 1895 la Serrería del Pueblo, Conwell, su socio, y Lula, su primogénita. Los Alderman acabaron controlando la economía de la región hasta el punto de que, cuando George fue ejecutado, pagaban a sus empleados con su propia moneda, con la que estos podían comprar en más de 20 tiendas, suyas evidentemente, entrar en el cine que la familia poseía, en el pueblo, también ellos, e incluso ir al médico. Vamos, un monopolio. Hoy, la memoria de George ha quedado, al menos, reivindicada. La revisión de su sentencia, sin embargo, apenas ha tenido eco en Estados Unidos, a pesar que se trató de una ejecución de un niño de 14 años. Cuanto más profundizas en esta terrible historia, te parece más un thriller, una película, pero no es así, es totalmente real. El cine se ocupó en 2018 de llevar la historia de George a la gran pantalla, con el título 83 días, en alusión a los 83 días que transcurrieron desde un vil asesinato de 2 niñas a la ejecución injusta y cruel de otro niño. 83 días en los que la justicia debería haberse quitado su venda de los ojos para darse cuenta que lo que estaba pasando era cualquier cosa menos justicia. Está claro que en este mundo a esta sociedad le queda mucho por avanzar, por mejorar, y como decía John Lennon en su inmortal Imagine, nada por lo que matar o morir, ni tampoco religión imagina a todo el mundo viviendo en paz. Puedes decir que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día tú te unas a nosotros. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. No religion to imagine all the people. La pena de muerte está presente en la humanidad desde los principios de la historia, en la Edad Antigua, en la Edad Media y en la Edad Moderna y Contemporánea. En la actualidad, la pena de muerte, en la práctica, la utilizan 20 países de todo el mundo, aunque hay algún país más en los que no está abolida, pero no la ponen en práctica. Dicho de otra forma, está presente en su legislación, pero no lo utilizan. Aun cuando nos parezca que 20 países son pocos, os diré que han sido capaces esos 20 países de ejecutar en 2019 a 657 personas. Esta cifra, por sí sola, es escalofriante, así como ver a países desarrollados y verdaderas potencias económicas mundiales que cuentan y usan esa pena. Sociedades como la China, la estadounidense, la rusa o la japonesa, que aún aplica la pena de muerte, ejecuta en la horca a los condenados, en el mayor de los secretos, sin aviso previo a los reos y sin testigos. Imagine all the people sharing. Aunque nos parezca extraño, por la época en la que vivimos en Estados Unidos, las encuestas muestran un apoyo mayoritario a la subsistencia de la pena capital. La postura de un político a favor de la abolición o incluso medidas de gracia a favor de los condenados a la pena capital son considerados como muestras de debilidad ante el crimen y lastran o acaba con la carrera política de quien la haya concedido. Se estima que en este país, Estados Unidos, la pena de muerte tiene un apoyo del 65%, opinando que la pena de muerte no se aplica con suficiente frecuencia, y un 60% considera que se aplica de manera justa. Sin embargo, las encuestas muestran también que el público está más dividido cuando se pide elegir entre la pena capital y la cadena perpetua, o cuando se debe opinar sobre delincuentes juveniles. En todo caso, es un tema paradójico en sociedades que buscan el bienestar de sus ciudadanos y la seguridad. En la actualidad, en el mundo, hay 26.604 personas que están condenados a pena de muerte a la espera de recurso o de cumplir su sentencia. Left its scenes while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain. Como sociedad algo debemos de estar haciendo mal para aceptar y no acabar con la pena de muerte. Sé que es un tema muy controvertido, muy visceral y sobre todo muy emocional. Nadie tiene el derecho a quitar la vida, a torturar, violar, maltratar, vejar a una persona. Y pasa. Miles de asesinatos despiadados y crueles ocurren en el mundo. Hay países en que la vida vale muy poco.
y que la solución de las sociedades es tener una mano muy férrea contra esos actos para evitar que se produzcan. Pero es la paradoja, en esos mismos países, la tasa de asesinatos y de atrocidades no baja. Libros, películas, canciones, poemas hablan de la pena de muerte desde muchos prismas, desde muchas vivencias, desde las emociones, la pena, la ira, el miedo, el asco, la tristeza, emociones que mueven la energía del mundo y a la propia humanidad. Lo paradójico es que la pena de muerte hace sentir esas emociones a penados y a víctimas. Y eso en sí mismo es un indicador de que la pena de muerte no es solución de nada, sino parte del problema. En muchas ocasiones las propias víctimas han pedido que no se ejecute la pena, que se parase la ejecución, y no por evitar hacer justicia, sino por hacerla. El libro de Stephen King, La Milla Verde, publicado en 1996 y llevado a la gran pantalla unos años después, en 1999, muestra cierto paralelismo con la historia de George. En América profunda y en plena depresión, un gigantesco hombre negro es acusado de asesinar brutalmente a 2 hermanas de 9 años. La película transcurre en el proceso que llevará a la silla eléctrica a John Coffey y a transitar por el pasillo que separa las celdas de los reos condenados a muerte en la silla eléctrica. Ese pasillo, en Estados Unidos, se denomina la milla final y en la novela se denomina la milla verde por el color lima deslucido del suelo que le dio nombre. Sin duda una gran novela y una muy buena película que invito a que veáis y sobre todo comentéis en una buena sobremesa, ya que nos deja muchas cosas para la reflexión, como una oscura reflexión final. A todos nos llega el final. Sé que no hay excepciones, sin embargo, Dios mío, a veces la milla verde parece tan larga. Ese no fue el caso de George, que tal como hemos comentado, en apenas 83 días fue identificado, acusado, juzgado y ejecutado. Para él la milla final fue un despropósito, desde su farsa de juicio hasta su ejecución esperpéntica. Abramos un debate donde la justicia no sea ciega y donde dar justicia no sea llegar a la conclusión que la mejor solución es ejecutar a una persona por los atroces delitos que pudiera haber cometido. No creo en la pena de muerte, pero necesito creer en la justicia y creer que tenemos un sistema justo, un sistema que aquel que la viole, la salte, cumpla con ella, un sistema que sea capaz de romper el sonido del silencio que provoca la tortura y el horror de la ejecución. Vamos llegando al final de mi 13º podcast, el dedicado al 16 de junio, en este caso, el 16 de junio de 1944, donde se ejecutó a un niño de 14 años sin haberlo juzgado con garantías y que su principal causa de cargo fue ser negro y desvalido en una sociedad racista y excluyente, y que 70 años después de su muerte se hizo justicia. Father, please hear my confession. Hasta aquí es lo que ha dado de sí nuestro día. Nos volvemos a encontrar en el próximo podcast, donde hablaremos de las cosas de la vida y escucharemos buena música. Pero eso será otro día. The man's too big, the man's too short.